Buenos días. Vamos a dar comienzo a la reunión, que es híbrida y saludamos la presencia del decano de la Facultad de Medicina, doctor Miguel O'Ryan, el vicedecano, doctor Juan Pablo Torres, que está por todo el motivo que ya nos va a explicar, y tener que se disculpan los siguientes académicos: doctor Juan Pablo Beca, doctor Klaus Lem, doctora Caterina Reggio, doctora Gloria López y doctor Rodolfo Alex. En esta sesión, lo que se hace en todas las sesiones ordinarias, es una presentación y el tema es el impacto del programa de doctorado en Ciencias Médicas asociado a especialidades clínicas por la académica de número, doctora María Elena Santolaya. Y debo mencionar que con mucho gusto vemos la presencia del doctor Juan Pablo Torres, que es el primer egresado de ese programa. Buenos días a los que están acá presentes y a los que están en sus casas. Es para mí un gusto poder hacer un relato de este programa de doctorado en Ciencias Médicas asociado a especialidad, que es un proyecto, fíjense, como dice el título, con una historia muy ligada a la Academia Chilena de Medicina. La hoja de ruta que voy a usar, yo cambio, gracias. Sí. Ya. La hoja de ruta que voy a hablar un poquito de historia, algo del presente del programa, el impacto que nos parece a nosotros que este programa tiene y cómo se proyecta. En el año 2000, siendo directora de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la doctora María Eugenia Pinto, y decano el doctor Jorge Lacera, ambos acá presentes, nace este proyecto emblemático de la universidad que era y sigue siendo único en el país y en América Latina. Se reconocía en esa época la necesidad de crear un puente entre la investigación clínica y la investigación básica, de manera de poder formar especialistas que tuviesen las competencias para poder hacer investigación translacional. Y así entonces poder generar conocimiento y apoyar la salud de nuestros pacientes. Entonces, hace 22 años se reconoció cuál era la fortaleza de la institución. Existían, por cierto, grupos básicos con muy buen nivel en investigación y grupos clínicos con interesantes polos de desarrollo, y aparece entonces esta necesidad de integración y de sinergia. Aquí tenemos a los protagonistas de la época, ¿verdad? María Eugenia como directora de posgrado que impulsa esta iniciativa, y Jorge en su rol de decano, que por cierto la apoya. Y el primer comité académico del programa de doctorado en Ciencias Médicas estuvo formado por el doctor Antonio Banfi, el doctor Carlos Carvajal, Antonio Banfi pediatra, Carlos Carvajal cirujano, la doctora Rosa Debes, nuestra actual rectora, la doctora Cecilia Sepúlveda, inmunóloga, fue decana en nuestra facultad, Fernando Cazorla, endocrinólogo infantil, doctor Luis Egoto, ginecobstetra, el doctor Manuel Oyarzún, experto en enfermedades respiratorias, y la misma doctora María Eugenia Pinto desde su rol de directora de posgrado. Los cuatro últimos también miembros de esta academia, por eso digo que hay una historia que está muy ligada entre la Academia Chilena de Medicina y el programa de doctorado en Ciencias Médicas. La estructura de este programa se planteó en ese tiempo como un programa que duraba 6 años, donde en el año 1 los estudiantes hacían parte de un plan lectivo de un programa de doctorado, entrando el año 2 a las rotaciones propias de la especialidad médica, que se continuaban hasta el año 4, pero fíjense cómo ya desde el segundo año hay desarrollo de un proyecto de tesis con un examen de calificación y el desarrollo de la tesis doctoral en paralelo a la especialidad clínica. Y ese es el desafío para terminar con el examen de especialidad y el examen de grado del doctorado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hacer una especialidad clínica y después un programa de doctorado? ¿O por qué no hacer un programa de doctorado y después una especialidad clínica y no crear esta mezcla? Porque justamente el propósito de este programa y la filosofía del programa era tener estudiantes de especialidades médicas que tuviesen preguntas clínicas y que tuvieran la capacidad de desarrollar un proyecto de tesis que fuese respondido desde una perspectiva translacional o básico-clínica. Y para eso lo que necesitábamos era la unión y la sinergia de estas dos
tipos de pensamiento o mentalidad. Si miramos la historia del programa, desde su inicio han ingresado 85 estudiantes, se han graduado 43, se han retirado 8 y tenemos 34 alumnos vigentes. Retengan que tenemos 43 graduados y 34 alumnos vigentes, que es más o menos con los números que nos manejamos actualmente. El comité actual de este programa de doctorado está conformado por la doctora María Isabel Berens, que la vi por ahí de forma telemática. María Isabel, mucho gusto. El doctor Ramón Rodrigo, profesor Mauricio Farfán, Juan Pablo Torres Torretti, que es el primer egresado de este programa y que hoy forma parte del comité académico, el doctor Paul Delano, José Manuel Matamala, que es un neurólogo también egresado de este programa, el doctor Pedro Maldonado y yo, que coordino este programa de doctorado. El programa se ha sometido evidentemente a sucesivas acreditaciones y ¿de dónde viene esto? De la ley, ¿verdad?, de aseguramiento de la calidad de la educación superior, una famosa ley de la cual hemos conversado con el doctor Valdivieso en muchas oportunidades y que define que tanto los programas de magíster como de doctorado, como los programas de especialidad médica deben ser acreditados, y entonces este programa se ha sometido a sucesivas acreditaciones desde su formación en el año 2000, por lo que se llamaba la CONAP, que era la Corporación Nacional de Acreditación de Posgrado, y les menciono solo los dos últimos procesos de acreditación, 2016 y 2021, por 4 y 5 años respectivamente. Los tiempos de acreditación que nosotros conocemos para los programas de doctorado son bastante distintos a los que conocemos para los programas de título de especialidad médica. Aumentar un año en un proceso de acreditación de doctorado es como para hacer una fiesta. La verdad es que los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación en materia de doctorado son bien rigurosos. Y luego tenemos que este programa tiene un reglamento propio, ¿verdad?, actualizado el año 2018. ¿Y por qué les nombro el reglamento? Porque el reglamento del programa define un perfil de egreso, y prometo que esta es la única diapositiva recargada que les voy a mostrar. No me gustan las diapositivas recargadas, pero me interesaba poner el perfil de egreso del programa para que viéramos qué es lo que de definitiva pretende este programa. Entonces, el egresado de este programa será un especialista e investigador básico clínico, ¿verdad?, de pensamiento libre e independiente, eficiente, capaz de compatibilizar sus actividades siendo clínico e investigador de excelencia. Los estudiantes, cuando ingresan al programa, este es un perfil de egreso conocido y saben cuál es el propósito de su formación. Asimismo, será capaz de generar conocimiento nuevo, liderar grupos de investigación, formar redes de apoyo a nivel nacional e internacional y generar recursos para llevar adelante una actividad autosustentable. Y por supuesto realizará lo anterior en un marco irreprochable de conducta ética, tanto en clínica como en investigación, de acuerdo a los contenidos valóricos de nuestra universidad. Ahora, la pregunta de fondo cuando uno conversa sobre esto, y la doctora Pinto me ha contado muchas veces que al intentar crear este programa mucha gente le dijo: María Eugenia, estás loca, ¿cierto? ¿Cómo va a formar este programa con los becados, sus 3 años de formación, haciendo además un doctorado? Entonces la pregunta es, después de 22 años, si uno cree que esto tiene sentido, formar médicos especialistas con grado de doctor. Entonces yo les voy a mostrar acá una imagen que les mostré en mi conferencia de ingreso a esta academia, que habla de qué pasaba en Chile con la salud en el 1885, que estoy hablando de hace menos de 150 años. Fíjense que en esa época, ese año específicamente, nacieron 62.000 personas en Chile y murieron 67.000 ese año. Por lo tanto, nacer para vivir era un privilegio, si uno lo mira desde esa perspectiva. Entonces, la mortalidad infantil en Chile era de 500 por 1000. La mortalidad infantil, para los que no son pediatras, son los niños que mueren durante el primer año de vida de cada 1000 recién nacidos vivos. Entonces, una mortalidad infantil de 500 por 1000 significa que se muere la mitad de la gente. Si ustedes miran los datos de mortalidad infantil de la OCDE, que son los que les muestro acá, tenemos acá con 3,5 los datos de la OCDE y nosotros en Chile estamos aquí en 6,6.
por 1000 recién nacidos vivos, que es un número bastante bueno en términos mundiales. Entonces, teníamos un país donde teníamos una mortalidad de 500 por 1000, y estos datos, que son los últimos de la OCDE, un poquito antiguos, pero son del 2019, tenemos un país con 6,4 por 1000, en cambio que el promedio de la OCDE es 3,6. Otro dato relevante es la esperanza de vida, ¿verdad? La esperanza de vida es un dato que también es muy interesante, y la OCDE tiene una esperanza de vida de 80,7 y nosotros en Chile tenemos una esperanza de vida de 80,2. Vale decir, vivimos en un país que tiene una esperanza de vida de 80,2 años y una mortalidad infantil de 6,4 por 1000. Eso somos nosotros, somos muchas cosas más, pero si uno lo mira como dato de salud global, esos son nuestros datos actuales. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo llegamos del 500 por 1000 al 6,6 por 1000? ¿Y cómo seguimos mejorando? Esas son dos preguntas muy interesantes. Llegamos hasta aquí porque tuvimos agua potable, tuvimos vacunas, tuvimos antibióticos y además tuvimos atención hospitalaria del parto, mayor acceso a educación y salud y mejor manejo de las patologías crónicas del adulto, ¿verdad? Eso es innegable. Lo que nos ha permitido transformarnos en un país con buenos indicadores de salud. ¿Cómo seguimos mejorando? Una pregunta distinta, porque ya tenemos todo eso. Lo tenemos con inequidad, lo tenemos mejor en algunas regiones que en otras, pero sin duda un país que hemos ido mejorando en estos términos. Entonces, desde mi perspectiva, lo que necesitamos hacer ahora es mayor investigación en salud desde una perspectiva epidemiológica, de promoción de vida saludable, de prevención, de diagnóstico y de tratamiento. Aquí no se trata solo de hacer investigación en los hospitales para probar la drogada contra la B, sino que se trata de todo lo que implica la salud en su globalidad. ¿Avanzando hacia qué? Hacia una medicina de precisión. No podemos avanzar hacia una medicina de precisión en el mundo si no hacemos investigación de calidad. Entonces, la pregunta es, ¿esto es un problema que le compete a la educación universitaria? Yo pienso que sí, de todas maneras. Ahora, es un tema del pregrado. Tenemos que enseñarle esto a los estudiantes de las carreras de la salud. Es un tema del postítulo, un tema del posgrado. ¿Dónde metemos esta lógica de la ciencia imbricada con la salud? Y esto que les muestro acá, lo estábamos conversando con Cristina antes de la presentación, es la encuesta nacional de percepción social de Chile, en que se le pregunta a la gente de más de 15 años qué temas le interesan. Muy interesante. A la gente le interesa, fíjense, la tecnología, los deportes le interesan mucho a la gente. Fíjense que le interesan las noticias policiales y delictuales. Aquí tendríamos que ver, doctor Ter, por qué está sucediendo esto. La ciencia está acá, no está tan mal, pero le interesa como un 60% de la gente. Luego el cine y el teatro, y por último la política, que parece que cada vez le interesa a menos gente, en verdad. Entonces, la pregunta es, ¿a Chile le interesa la ciencia? Nosotros tenemos una inversión en investigación y desarrollo que es aún la más baja de la OCDE, con un 0,34% del PIB. Entonces uno piensa que efectivamente, si uno se mira acá en estos gráficos, la OCDE tiene un aporte de 2,40 y nosotros tenemos un aporte de 0,34, que la verdad es que es muy bajo. En términos monetarios, claro que hemos aumentado en los últimos 10 años en recursos aportados a la investigación, pero en términos de porcentaje de Producto Interno Bruto estamos muy pegados en el 0,34%, lo que es muy poco para decir que es un país que le interesa la ciencia. Ahora, ¿a las universidades les interesa la investigación y desarrollo? Hay distintos tipos de universidades y a mí me parece que la Universidad de Chile refleja en este programa de doctorado su interés, además de la formación de especialistas, como se comprende en general, relacionado a un programa de doctorado, porque acá ustedes ven la cantidad de proyectos de apoyo a universidades en términos de investigación, y la Universidad de Chile, la Universidad Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Concepción son las universidades que tienen más recursos para hacer investigación en el país.
Volvamos ahora que tenemos estos conceptos revisados y alguna reflexión que quizás esto le ha generado a ustedes al desarrollo del programa de doctorado en sí mismo. Les dije que teníamos 34 alumnos vigentes. Esos 34 alumnos vigentes, fíjense, están desarrollando distintas especialidades primarias de la medicina. Esto no ha sido fácil y tampoco es automático que uno tenga un estudiante de doctorado haciendo un programa de especialidad, porque en muchas especialidades o en muchos lugares esto no es comprendido. No es comprendido que un becado de cirugía diga que tiene que irse una tarde al laboratorio porque tiene que hacer sus experimentos, o que el becado de pediatría necesite algunos tiempos protegidos. Se fijan, es como un becado distinto y eso puede generar una muy buena recepción o también algunos anticuerpos, dependiendo de cómo funciona y cómo se imbrincan las cosas. Entonces tenemos becados en medicina interna, en pediatría, en cirugía, en neurología de niños y adultos, en neurocirugía, en psiquiatría y psiquiatría infanto-juvenil, en radiología, en anestesia, en otorrino y oftalmo, inmunogenética y urología. Y muy interesantemente, este programa partió con especialidades primarias, pero después de unos 10 años de funcionamiento dijimos, bueno, ¿por qué no mezclamos las especialidades derivadas con el desarrollo del programa de doctorado? Y entonces ustedes pueden ver acá cómo tenemos cirujanos haciendo programas de coloproctología, de cirugía digestiva, e internistas haciendo oncología médica asociados al programa de doctorado. Y aquí aparece un concepto que es muy interesante, que se tocó en la cuenta recientemente, que es el concepto de la internacionalización. Porque lo que sucedió acá es que empezamos a mirar, ¿verdad?, programas de doctorado en otras partes del mundo, y gracias al trabajo de la Dirección de Internacionalización de la Facultad de Medicina y al empeño personal del doctor Miguel O'Ryan, se logró crear un programa de doctorado conjunto, un joint degree, entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y la Universidad Médica y Dental de Tokio, en Japón. Es una universidad muy prestigiosa en Japón, que tiene temas muy centrales de investigación que tienen que ver con las cosas que los japoneses hacen muy bien, que son todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo y el cáncer. Y es por eso que, si los vuelvo atrás, tenemos acá estos estudiantes que están formándose en coloproctología y cirugía digestiva, desarrollando este programa de doctorado conjunto entre la Universidad de Chile y la Universidad Médica y Dental de Tokio. El año 2015 se firmó el convenio de esta iniciativa que les digo, que apunta a formar subespecialistas en 3 disciplinas relacionadas con cáncer digestivo entre la Facultad de Medicina de la Chile y esta universidad. Y acá vemos al doctor O'Ryan con el pelo más negro. En ese tiempo a cargo de crear entonces este convenio, que ha sido muy interesante y que ha dado muchos frutos en el tiempo. Y aquí lo vemos en una visita reciente a Tokio, fortaleciendo los vínculos entre estas dos universidades, con este concepto de que salir de nuestra frontera y tener programas de internacionalización es siempre muy provechoso cuando eso se hace en ambos sentidos, ¿verdad? Nosotros hemos tenido estudiantes japoneses acá, nuestros estudiantes hacen tesis conjuntas con docentes de Japón. Las tesis de este programa de doctorado, como les mencioné en un principio, son tesis que parten de una pregunta clínica, y esa es la gracia. Y por lo tanto, desde el inicio de los tiempos, estas tesis doctorales han tenido siempre un tutor básico y un tutor clínico. Y eso es muy interesante porque asegura el diálogo entre la perspectiva del investigador básico y lo que le interesa al clínico, para hacer esta mezcla en el estudiante y salir adelante con su programa. Solo les voy a mostrar algunos ejemplos. El doctor Franco Giraudo, pediatra, hizo su programa de doctorado con una tesis en endocrinología, uso anticonceptivos combinado y su efecto sobre la longitud telomérica de células mononucleares sanguíneas. ¿Se fijan? Hay ciencia básica metida en la pregunta clínica del doctor Giraudo, y tiene director de tesis básica y director de tesis clínico. La doctora Consuelo Aldunate, psiquiatra infanto-juvenil, trabajó
en consecuencias funcionales de trastornos de ansiedad y trastornos por déficit de atención, en niños con hiperactividad, también con un tutor experto en neurociencia y una tutora psiquiatra clínica. Y por último, el doctor Abraham Gajardo, internista, hace una tesis en efecto del estrés autonómico en la cardioprotección por preacondicionamiento isquémico remoto. Entonces, se fijan que mucha pregunta clínica respondida desde una forma básico-clínica. Vamos ahora a los egresados. ¿Qué pasa con los egresados de este programa? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su impacto? Entonces tenemos 43 egresados y vamos a hacer un seguimiento de ellos, dónde estamos y dónde queremos llegar. Y para hacer un seguimiento a estos graduados les voy a contar un poquito sobre las especialidades que ellos tienen, si tienen o no tienen especialidades derivadas o subespecialidades, si han hecho estadías postdoctorales, cuál es su actividad laboral, cuál es el vínculo con la Universidad de Chile, hacen o no hacen investigación y hacen o no hacen docencia y administración, porque al final todo este esfuerzo, ¿verdad?, de tanto tiempo para lograr que estas personas se posicionen en nuestros campos clínicos y efectivamente tengan este rol formador de futuras generaciones. Acá tienen ustedes nuestros 43 graduados, por supuesto, liderados por internistas y pediatras, pero también tenemos cirujanos, neurólogos, ginecobstetras, urólogos, psiquiatras, anestesiólogos y un popurrí de menos egresados en otras especialidades. Entonces, ¿tienen o no tienen su especialidad o especialidades derivadas propio de los internistas y los pediatras? No es algo que les pase y de los cirujanos y los ginecobstetras. No es algo que sea necesario en el 100% de nuestros egresados, ¿verdad? Pero por supuesto, los internistas tienen una gama. Aquí tienen endocrinólogos, cardiólogos, geriatras, oncólogos, nefrólogos, reumatólogos. En los pediatras tienen especialistas en cuidado intensivo, infectólogos, endocrinólogos, gastroenterólogos, ginecología de los niños y los adolescentes. Tenemos cirujanos digestivos de cirugía de cabeza y cuello y tenemos expertos o especialistas en medicina reproductiva e infertilidad. Han hecho estadías postdoctorales y rotaciones internacionales, un gran porcentaje de ellos en distintos centros del mundo. Y las actividades de investigación que uno miraría con un foco especial, ¿verdad? Porque, bueno, es parte del esfuerzo. Tenemos en nuestra universidad trabajando el 65% de estos egresados, son 28 de 43. Ahora, el programa nace con el foco de poblar nuestros campos clínicos de estos especialistas con grado doctor, pero no puede ser definido como un programa endogámico que solo forma especialistas con grado doctor para su propia universidad. Ahí hay un equilibrio que es súper interesante de tener en cuenta. Lo que tenemos acá son gente que viene de otras universidades, se ha formado con nosotros en este programa y luego vuelve a sus otras universidades, como la Pontificia Universidad Católica, como gente que también trabaja hoy en día en hospitales o en el mundo privado, haciendo su especialidad, y el 65% está trabajando en la Universidad de Chile con distintos tipos de contratos y una adecuada evaluación académica. Y si vemos la investigación, hasta el momento tenemos más de la mitad de ellos con proyectos adjudicados. Estoy hablando, por cierto, de proyectos concursables como Fondes de Iniciación Regular, FONIS o FONDEF, lo que se ve mucho mejor en esta imagen, donde ustedes ven. Fíjense, acá tenemos el ingreso del primer estudiante que egresa en 2006 y el 2008 ya tiene su primer fondo de inicio, y estas son las líneas de cada uno de nuestros egresados que hoy día tienen proyectos de investigación y que nosotros hemos establecido un programa de apoyo, de cierta forma, para que ellos inicien este camino y luego ya se suelten de manera independiente. Así que esto es una cosa muy interesante. Tenemos una cantidad de tiempo promedio entre el egreso del programa y la adjudicación del primer proyecto, que es como de 3 años, así que el tiempo invertido en estos estudiantes es muy largo. Son 6 años el programa de doctorado en ciencias médicas más la especialidad, más las estadías postdoctorales muchas veces, para volver
a sembrar lo que ellos recibieron en los distintos campos clínicos. Acá tenemos el rol de ellos, perdón, como co-investigadores, que por supuesto es muy amplio, pero no es el foco de lo que nosotros queremos de ellos, ¿verdad? Queremos que sean líderes, pero que además colaboren, por cierto. Y aquí tenemos las publicaciones de los últimos 5 años, que son súper interesantes, porque son estos datos extraídos del portafolio de la universidad, un promedio de 55 publicaciones por año en el grupo de los egresados de los cuales les estoy hablando. Por cierto que hacen actividades de docencia, de pre y de posgrado, y también hacen administración universitaria, gente que está a cargo de extensión, nuestro vicedecano egresado a este programa, que son directores de departamento, que son encargados de programas de becas de especialidad. Eso es muy interesante porque ellos cambian el diálogo y cambian la forma de pensar de cómo se crean después los futuros especialistas. ¿Dónde hacen su actividad clínica de investigación y docencia nuestros egresados? Bueno, la Facultad de Medicina se ha preocupado de crear lo que hemos llamado nosotros los CICAS, que son Centros de Investigación Clínica Avanzada, que nacen hace 30 años, con otro nombre, evidentemente. Pero a través de un proyecto MESESUB que se postula hace unos 15 años atrás, más o menos, ingresan los primeros egresados de este programa a determinados campos clínicos. Ese proyecto MESESUB, en el cual trabajó el doctor Miguel O'Ryan, era el investigador principal, yo era investigadora asociada a ese proyecto, y a través del cual ingresaron los primeros egresados de este programa a distintos centros de investigación como el IDIMI, que es el Centro de Investigación Materno-Infantil, el Hospital Calvo Maquena y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en el año 2008 en adelante. ¿Qué son estos SICA? Son lugares que están insertos en los hospitales donde se realiza investigación translacional aplicada a los contextos clínicos, que está integrada por académicos de distintas disciplinas en distintas etapas de trayectoria, diría yo, que tienen laboratorios especializados y líneas de investigación establecidas que contribuyen a la generación de proyectos aplicados, innovadores, asociados al desarrollo de esos campos clínicos y realizan actividades de docencia y extensión. Y son, fíjense, el nicho de incorporación de los nuevos investigadores básicos clínicos que egresan de este programa, como ya se los voy a mostrar. Como centros clásicos en nuestra facultad, el Centro de Investigación Materno-Infantil, la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, el Hospital Clínico y el Hospital Calvo Maquena como los que existían ya desde hace algún tiempo y se les dio forma a través de esta formación de estos SICA. Ustedes pueden ver acá cómo además de estos 4 se creó ya y se inauguró un centro de investigación clínica en el Hospital Salvador, con foco en la neurología de los adultos, en la nefrología y el trasplante, en neurocirugía y cirugía digestiva, y tenemos en formación actualmente un centro de investigación en el Hospital Roberto del Río y en el Hospital San Juan de Dios. Hay mucha dispersión clínica, mucho esfuerzo en esto, entonces hay que ir creando estos centros de investigación en distintos lugares que vayan pudiendo conversar. Y es así como, si ustedes me preguntan dónde trabajan estos egresados de este programa, yo los he dividido aquí en grupos como geográficos, si ustedes quieren. Un grupo en el Hospital Clínico, en la Clínica Psiquiátrica y en el Roberto del Río, en la parte norte de nuestra ciudad, el Hospital Salvador y el Calvo Maquena en el sector oriente de la ciudad, el Hospital San Borja Riarán con su Centro de Investigación Materno-Infantil y el Hospital San Juan de Dios. Y lo que se ha estado trabajando en los últimos 5 años, diría yo, a través de la Dirección de Innovación de la Facultad de Medicina, es hacer una red de estos SICA, que conversen, que se integren, que se articulen, que potencien su trabajo, que intercambien iniciativas, que puedan compartir el trabajo de los tesistas para poder compartir además las fortalezas desde lo humano hasta los equipos de laboratorio que se han ido integrando, y que se potencie entre la red de SICA la postulación a proyectos, FONDES, FONIS, FONDEF, Corfo o lo que corresponde. Esto es muy interesante porque
porque pone el énfasis en no crear islas que estén funcionando de manera aislada, sino que realmente crear una red que se articule y que se potencie. Les voy a dar dos ejemplos de estos citas, el que me sale más fácil, que es en el que trabajo yo, que es el Hospital Dr. Luis Calvo Maquena, que define hacer investigación básico-clínica al servicio de los niños, pero como les digo, esto se crea el año 1997, o sea, ya tiene 25 años de historia, ¿no? Esto es algo que se va creando paso a paso, como un ladrillo y otro ladrillo, y definió ya el año 97 promover la investigación clínica y la docencia en los profesionales de la salud, generando conocimiento para contribuir a nivel de la institución y del país a una mejoría permanente en la atención de los niños. Y me interesa esto porque a nosotros nos mueven los niños, pero esto que está en el punto 1 es interesante, es como promover una cultura académica al interior de un hospital. Y eso es interesante porque a veces no sé si a ustedes les pasa, pero la vida del hospital es una vida de números, de agenda, de estadística, y muchas veces hacer investigación es algo como, ya se están entreteniendo, esto es una diversión, como que si las personas no estuviesen trabajando, porque no están produciendo una agenda clínica. Entonces es muy interesante promover esta cultura al interior de un hospital de manera tal que exista un espacio físico, que tenga un nombre, que se sepa que esas personas también atienden policlínico, también operan, también están viendo pacientes, pero a su vez están generando conocimiento. Y eso se logra integrándose bien, definiendo y generando líneas de investigación que sean prioritarias para el hospital, cualquier hospital, y creando proyectos colaborativos. Pero además nosotros lo hemos conseguido parcialmente, a veces mejor y otras peor, hablando de investigación adentro del hospital, haciendo concursos de investigación con pequeños fondos que se otorgan a personas que trabajan en el hospital para que hagan pequeños proyectos y puedan partir en esta línea, y haciendo jornadas anuales de investigación desde, también aquí tenemos los números romanos, 38ª, o sea, imagínense, esto también viene de los años 90, ¿verdad? Y además, desde en el hospital nuestro, por ejemplo, desde la creación de un centro de estudios moleculares, cuando se incorporó el doctor Torres a nuestro hospital a finales de los años 2000, hasta poner el laboratorio al servicio del país en una situación epidemiológica como la que tuvimos en el COVID. O sea, hay que moverse en esos dos ámbitos. El Centro de Investigación Clínica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile es muy interesante porque es algo a lo cual se le puso mucho empeño durante muchos años, y se crea finalmente este Centro de Investigación Clínica que tiene como objetivo general fortalecer la capacidad de desarrollar investigación de excelencia en el hospital. Fíjense ustedes, a través de la inserción productiva y sustentable de graduados destacados, preferentemente de este programa y de otros programas de doctorado. Esto también es muy interesante, porque ustedes ven acá este grupo dirigido por la doctora María Isabel Berens, y cuyo staff, si se los muestro acá, y líneas de investigación, está formado por la misma María Isabel, miembro de esta academia, y por el doctor Luis Toro, Felipe Salech, Gonzalo Faría y Antonello Pena, los 4 egresados del programa de doctorado en ciencias médicas. A mí me llena de orgullo, en verdad, este grupo, porque tenemos anestesiólogos, neurólogos, geriatras y nefrólogos haciendo el trabajo clínico y de investigación donde efectivamente se ha creado este polo de desarrollo. Otro vínculo, que es de lo último que les voy a hablar, del programa Doctorado en Ciencias Médicas y la Academia de Medicina, es el programa de jóvenes líderes a nivel mundial. De esto me habló a mí el doctor Armas hace algunos años atrás, pidiéndome que le mencionara algunos candidatos para poder hacer esto. Y acá les muestro la información que recolectó la señora Cristina, cómo esta actividad mundial de las academias de medicina que junta a médicos jóvenes en un programa de líderes que abarca alrededor de 25 países de los 5 continentes,
Chile ha presentado candidatos desde el año 2017, nos ha ido bien los años impares, doctor Ressler. Así que es que usted está desilusionado la otra vez porque no nos había ido bien el año pasado. Pero el 2017 el doctor Manuel Espinosa de la Pontificia Universidad Católica, y nombro acá el 2019 y el 2021 al doctor Jaime González y Juan Pablo del Río, porque son dos estudiantes de nuestro programa de doctorado en Ciencias Médicas que fueron aceptados y participaron de esta reunión. Y acá ven ustedes aquí al doctor Jaime González, hoy día internista, que está realizando una beca de oncología médica, que cuando él relata su experiencia en Berlín, a la cual esta Academia de Medicina le dio la oportunidad de participar, fue de verdad para él una oportunidad muy interesante. Y acá pueden ver ustedes en esta segunda imagen al doctor Juan Pablo del Río, que es la persona que está acá, el de la esquina, que es un estudiante de nuestro programa de doctorado, psiquiatra, futuro académico de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Entonces es un vínculo que también ha sido muy interesante, donde hemos podido posicionar a nuestros estudiantes como muy buenos candidatos a este programa. La reunión de Juan Pablo era el año 2021, que fue virtual, pero la realizaron finalmente en Roma el año 2022. ¿Y cómo medimos la calidad de nuestro programa? Y con esto termino. Por supuesto que de muchas maneras, pero como les mencioné al inicio, y con esto quiero hacer un círculo de esto, a través de las acreditaciones, la última el año 2021, ¿verdad?, donde el programa es reconocido como un programa bien estructurado, que concentra varias especialidades y áreas de la medicina, que otorga el grado doctor y una especialidad médica, que es una cosa única a nivel de nuestra región, que cuenta con un fuerte compromiso de la institución para su mantención, desarrollo y crecimiento, que tiene un comité académico y un claustro de profesores que desarrollan investigación de alto nivel, el claustro, un claustro muy básico clínico, donde se mezcla también la misma lógica del programa, que tiene una productividad científica elevada, que tiene unos graduados que tienen alto grado de competencia y habilidades, y con unos estudiantes que se muestran muy satisfechos con lo que está sucediendo en el programa. Por último, mi reflexión final respecto de esto es que yo agradezco mucho la inspiración de la doctora Pinto, de todos los que la acompañaron, el del doctor Lacera, que apoyó esta iniciativa, cuando me imagino yo que uno tiene, o sea, no me imagino, tiene una cantidad de recursos para invertir, y está la lógica de invertirlo en algo más inmediato o en esta perspectiva a largo plazo, que ha sido de verdad la clave del enriquecimiento de los campos clínicos de nuestra Facultad de Medicina. Así que hoy día un programa consolidado, único, acreditado, cada vez más comprendido y más querido, y un programa financiado que lo hace sustentable, el pilar del desarrollo académico de nuestra facultad desde la perspectiva de los clínicos, y en lo que es relevante, por cierto, seguir creciendo y potenciando la red de centros de investigación clínica, porque finalmente, lo dice el New York Times, no lo digo yo, necesitamos más doctores que sean científicos. Muchas gracias. Gracias por la presentación, su entusiasmo en esta materia y su pasión. Gracias. Vamos a dar primero al primer egresado, que a mí también me tocó recibirlo como en una rotación de toda la necesidad de. Así que el doctor Juan Pablo Torres, por favor, haga comentarios de todo esto, cuál ha sido, cómo lo siente, y después daremos la palabra a Alberto Lobaca. La verdad que aquí traje un torpeo, pero son varios años ya desde que se dieron los primeros pasos de lo que muestra la doctora María Elena Santolaya. Lo primero es decir que es un honor poder comentar esto acá en la Academia de Medicina, la Academia de Medicina de Chile, y también estaba pensando donde me designaron el asiento al lado de la doctora María Elena Santolaya, del doctor Miguel O'Ryan, y aquí al lado de la doctora María Eugenia Pinto, porque son personas como ellos los que hacen posible, y en su visión, por un lado la mentoría,
que es tan importante en este programa y que a veces nos cuesta tanto mantener en nuestro país y en la medicina. La doctora Santolaya fue mi tutora, bueno, lo sigue siendo, digamos, a lo largo de mi desarrollo académico y humano, lo mismo el doctor Ryan, y la doctora Pinto mencionaba que algunas personas decían que era un poco una locura pensar en un programa como este. Yo creo que este es un programa que realmente es único y innovador. Es un programa que mueve la aguja, como decimos, no es solamente un producto académico, es un programa que mueve la aguja en la generación de conocimiento, en la formación de capital humano. Quizás también hay un poco de locura en los candidatos. Algunos son más locos para seguir un camino que es un poco distinto, pero es una locura bonita, es una locura buena y que podemos aprovechar para generar ese movimiento en la aguja de qué cosas, de problemas de salud, ya sea de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores, de personas con enfermedades de salud mental, etcétera. Creo que en eso esto también es posible gracias no solamente al trabajo clave de personas como las que están aquí presentes y que pertenecen a la Academia de Medicina. Así que claramente aquí la Academia de Medicina cumple un rol en esta movida de aguja. También en instituciones, puntualmente a la cual yo pertenezco, trabajo y me enorgullezco mucho de ser parte, que es la Facultad de Medicina y es la Universidad de Chile, porque si no hubiera existido el decidido apoyo institucional, ya lo mencionaba la doctora Santolaya, el apoyo del decano, el doctor Lacera, ¿no es cierto?, en dar sustentabilidad, en dar exenciones, cosas que pueden ser un poco banales, pero son muy importantes, exención de arancel, un pequeño estipendio, me acuerdo que era de 333.333 pesos el estipendio mensual con el cual partió este programa, y con lo cual uno podía enfocarse mucho más obviamente en formarse bien y no preocupado de otras mantenciones de la vida, sin duda que es algo que es relevante. Y también creo que hay otro punto que me gustaría relevar como primer egresado al programa, que fue la posibilidad de que este tipo de programas, en mi caso, y ya más de 80 personas lo hayan hecho, lo estén haciendo aquí en Chile, porque no existía. Y quizás la oportunidad de hacer algo como esto era irse fuera, pero quizás con menos probabilidades de volver, porque de alguna manera irse fuera también a uno le abre las oportunidades de hacerlo fuera, pero que los aportes que genere el producto de este programa se plasmaran en países desarrollados, quedarse en Estados Unidos, quedarse en Francia, quedarse en Inglaterra, o quedarse incluso. Es interesante porque muchos de los que tuvimos la posibilidad de tener un postdoc, también apoyados por la institución, decidimos volver. Tuvimos la oportunidad de quedarnos, y muy buenas oportunidades de quedarnos, nosotros muy potentes, pero quisimos volver y hacer este trabajo aquí en Chile, bueno, el 65% de nuestra facultad, pero también un tercio en otros lugares y en otras partes. Yo creo que eso es muy relevante. Quiero volver a mencionar dentro de esta reflexión el tema de las mentorías. Un programa como este requiere mucha mentoría, tener al lado un muy buen árbol al cual arrimarse, en mi caso lo tuve, y lo sigo teniendo, y creo que sin eso tampoco es posible que esto funcione. Y en eso creo que también el rol, y al estar aquí con todos ustedes en la Academia de Medicina, todos importantes y grandes mentores de la medicina, creo que tenemos que ver la forma en cómo se puede mantener en nuestra formación en medicina, y en este caso en conjunto con un doctorado, este importante rol de tener mentores, porque eso puede ser algo que sea un poco complejo de mantener en los tiempos y en las generaciones actuales, algo que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. También creo, y lo mencionaba la doctora Santolaya, en este programa apunta a fortalecer la investigación clínica translacional. También creo que es un punto complejo y que yo lo veo con mucho entusiasmo y también a la vez con preocupación en cómo vamos a poder mantener en nuestro quehacer clínico una excelencia en investigación clínica. Conversábamos con el decano, con el doctor O'Ryan, cuál es el catastro de nuestros buenos investigadores clínicos activos de impacto, y por supuesto que los tenemos, aquí muchos presentes, pero tampoco son tantos, y si uno ve el intercambio y la generación que pasa y que le toca asumir esa posta,
tenemos que seguir trabajando en poder mantener eso. Y este programa creo que es un vivo ejemplo de eso, de poder formar buenos profesionales en investigación clínica que mucha falta nos hacen porque generan, como decía la doctora Santolaya, un resultado a una pregunta de investigación que es un problema de salud que termina siendo un aporte a nuestros pacientes, al lado de la cama del paciente, ya sea para el diagnóstico, para la prevención, para la rehabilitación o para el tratamiento. Y me gustaría terminar con dos cosas. Lo primero, lo importante que es tener una capacidad de formación más integral. Esto sale un poco fuera del nicho de pensamiento de tener el becado de la especialidad. Y cuando teníamos las reuniones periódicas, muy periódicas en el escritorio de la doctora Pinto, me acuerdo como primero de estudiante, uno se encontraba con ver cómo los actuales médicos, los actuales profesionales de la salud entendían o no entendían un programa como este. En algunos lugares fue fácil. En el hospital, en el Carlos Maquena, yo diría que no fue complejo, pero sabemos que hay otros hospitales en donde no les cae en la cabeza que un médico o médica tenga y quiera ejercer y formarse, como decía la doctora Santolaya, yéndose 1, 2 o 3 tardes al laboratorio a ver ratones, o yéndose un tiempo a pensar un poco su proyecto de tesis, o teniendo tiempo para escribirlo. Eso es todo un desafío, y este programa demuestra que eso es factible, es posible, y la verdad es que se puede hacer muy bien. Y lo último es que, visto quizás desde el perfil o el prisma de estos 20 años, creo que aquí se genera una forma, el producto quizás más importante es que se genera una forma distinta de generar el conocimiento o la evidencia o la investigación médica. No es que sea la más importante ni sea la única, sino que es una nueva forma más dentro de todas las oportunidades que tenemos en el país, que son muy importantes. Pero que de alguna manera cuando uno genera una hipótesis, se genera una hipótesis en base a un problema clínico, porque uno parte de un problema clínico, puede ser la neutropenia febril, puede ser la infección gastrointestinal, puede ser la hipertensión arterial, o la demencia, o el delirio, pero uno quiere ir como les decía, a mover un poco la aguja a un mejor resultado, por outcome clínico. Y cuando uno mezcla la formación en ciencia básica con la buena formación en ciencia clínica, el resultado que va a generar, o la respuesta que va a tener esa hipótesis, creo que puede ser bastante potente y puede ir moviendo la aguja, que eso retorne a nuestros pacientes y se plasme en que existan, ¿no es cierto?, resultados que permitan ahora hacer cambios en la conducta diagnóstica o de tratamiento de manejo de un niño con neutropenia febril o un paciente con delirio o una infección gastrointestinal. Y ahí pasa a ser, no sé si es correcto lo que voy a decir o no, pero casi un deber ético el poder, si sabemos que el resultado es mejor haciendo investigación de esta manera, mezclando ciencia básica con ciencia clínica, ¿por qué no fomentarlo más? ¿Por qué no hacerlo de una mayor cantidad, de una mejor manera cada vez? Porque sabemos que así ya sabemos que el resultado puede ser mejor. También nos pasó durante la pandemia, y ya no solo entre lo básico y lo clínico, sino que también con otras disciplinas. Cuando integramos a los ingenieros, en muchos desafíos que tuvimos durante la pandemia, también el resultado fue mucho mejor que si no lo hubiéramos hecho en conjunto, de esta manera sinérgica. Así que yo creo que ahí está el desafío de este programa, seguir adelante de esta integración, para que a través de todos estos egresados que ojalá formen y formemos muchos otros profesionales más, académicos más, no a lo largo de estos años, sino que a lo largo de la vida, con la sabiduría que uno vaya adquiriendo sus diferentes pasos, en asumir este desafío científico de saber trabajar con equipos que sean mucho más transdisciplinares, que sean más integrados, porque sabemos que el resultado al cual llegar es distinto. Y qué mejor ejemplo que el desafío que se le entrega en este caso a la Academia de Medicina, en que creo que tiene un rol fundamental, ojalá en asumir este tipo de enseñanza, este tipo de formación, este tipo de programas, de poder promoverlos. También creo que es importante que miembros de la Academia de Medicina aquí presentes que han sido parte y los que no también, lo sigan promoviendo, lo sigan poniendo como un tema relevante en el país. Ojalá que con eso suba el porcentaje del PIB que se invierte en ciencia y en investigaciones translacional. Así que eso quería compartir como algunas reflexiones y muchas gracias a la Academia, muchas gracias a mis mentores y a los encargados de este programa aquí presentes. De verdad me siento muy
favorecido, digamos, muy afortunado por haber escogido este camino, muy orgulloso de haberlo hecho y muy comprometido a seguir trabajando en esta línea de la investigación básico-clínica, no solo en la Facultad de Medicina, sino que ojalá con aportes para el país o en forma de región. Muchas gracias. Gracias, doctor. La pregunta que quiere hacer el doctor Russell primero y después el doctor Ojeda. Es una pregunta que tiene vertiente práctica probablemente. Recuerdo dirigiendo un programa en 18 años, un programa de nefrología, hace 5 años de medicina interna. Creo conocerlos bien. Veo muy clara la integración en su especialidad, porque un área clínica es un área restringida de conocimiento, con bastante más tiempo, ¿cierto? Y es muy importante que diferenciar al subespecialista, al especialista del médico, intenta generar, precisamente en esto, la base científica de conocimiento, capacidad de investigación, todo lo que está mencionado. Cuando reviso el programa de medicina interna, 10 subespecialidades que tienen que rotar en 3 años, de los cuales están 1 año en sala de medicina interna, patología, medio año de paciente crítico y el resto del tiempo rotando por nefro, cardio, ¿sabes? Es muy consumidor de tiempo. ¿Cuánto puede dañar la formación clínica el estar cohabitando con el área científica pura? Yo creo que depende un poco cuál es el objetivo del egresado. Si el egresado se ve un investigador que tiene base clínica, perfecto. Pero si el egresado va a ser un internista, al revés, que tiene alguna base clínica, ¿cuánto dañó su formación de medicina o cuánto la favoreció? No sé, lo tienen medido, si las encuestas apuntan en un sentido, eso me interesa, como internista. Este programa partió recibiendo solo a médicos recién egresados en especialidades primarias. Luego decidimos que en verdad no tenían por qué ser recién egresados y podían ser médicos que tuviesen algún tiempo en sus carreras, y luego lo abrimos hacia la subespecialidad en doctor recién. Y es evidente que cuando uno está haciendo una subespecialidad, en el caso de los que solo compete a los internistas, los pediatras, los ginecólogos y los cirujanos, más o menos, porque el resto de las personas se va haciendo más experto en un área, pero no tiene una subespecialidad formal, digamos, ¿verdad? Los neurólogos o los psiquiatras se hacen expertos en determinadas áreas. Nosotros pensamos que en ambas hay un nicho, pero quise poner el perfil de egreso justamente para decir que lo que nosotros queremos formar es un clínico con competencias para hacer investigación básico-clínica. No queremos formar un investigador puro que se vaya al laboratorio cuando egrese el programa. Queremos a alguien que trabaje en el hospital y que sea tan buen internista como el del lado, pero que además tenga estas competencias. Entonces, cuando yo pongo como la caricatura de que el becado se tiene que ir una tarde a hacer tal o cual cosa, los tiempos del programa de becas son completamente respetados. Por eso el programa dura 6 años, porque usted hace 1 año de plan lectivo, 3 años de formación con todas las vocaciones formales y le quedan aún 2 años más para desarrollar el proyecto de tesis. Lo que intentamos ir haciendo es que a veces el becado hace algunos periodos de postergación de su programa de beca para hacer determinadas cosas y avanzar en su proyecto de tesis y así va yendo y viniendo un poco. Pero no queremos un investigador puro, sino que queremos un clínico con capacidad de hacer investigación de muy buen nivel. Y sí combina eso perfecto con las subespecialidades, solo que hay que estar aún más loco. Porque ya tiene usted un internista, supongamos que el ejemplo que usted me dio, que es alguien que fue a la universidad 7 años, se fue o no de general de zona, supóngalo, hizo su programa de especialidad, tiene 30 y tantos años, todos sus compañeros de generación están en otra cosa, él sigue estudiando y entonces
decide hacer una especialidad derivada y la mezcla con un doctorado. Ese sueño hemos encontrado que está mucho más presente en alguien que viene saliendo de la universidad y tiene 25 años que en alguien que tiene 35 años, a lo mejor un par de hijos y más responsabilidades. Entonces, la parte de la especialidad derivada nos ha costado un poquito, pero yo comparto que es un muy buen nicho de todas maneras. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la doctora Santolaya por su presentación. Me sorprendió cuando vi el título de la conferencia que ella iba a dar, que a mí se me había olvidado un poco lo que había sido la historia de esto, yo no había seguido la evolución. Le agradezco por otra cosa que no es frecuente en nuestro país, que es el reconocimiento a las cosas que la gente hizo. Así que reconocer a la doctora Pinto y reconocer al médico Podecaro, sí, se lo agradezco mucho, y haber puesto una foto mía con pelo, porque yo he ido perdiendo el pelo en el tiempo. La verdad que la foto que ella mostró mía me hace ver bastante más joven, me hace sentir optimista de alguna manera. Yo creo que se ha hablado acá de los beneficios de este programa. A mí me tocó ser algo más que apoyador, yo soy protagonista del desarrollo del programa. Viajamos con el doctor Jorge Allende a Harvard y a Yale, ver cómo funcionaba el sistema del MD. Yo traía la experiencia de Canadá y de Estados Unidos cuando yo había estado haciendo mi doctorado allá. Y efectivamente, los americanos académicos en general tienen su MD, que es una parte típica y clásica. Pero cuando tratamos de adaptarlo a Chile no fue fácil. En primer lugar, porque la formación del médico acá son 7 años de diferencia de Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay mucha gente que llega a hacer su carrera de medicina ya con un magíster al menos, y algunos incluso con doctorado. Entonces, hay una diferencia muy grande entre el tiempo que requiere la formación de un médico más un doctor, ¿no es cierto?, a la que ocurre, por ejemplo, en un país como Estados Unidos. Entonces, se nos planteó la duda de que cómo íbamos a enfrentar esta situación. ¿Qué hacíamos con el médico de 7 años? ¿Cómo le encajábamos este asunto del doctorado? Y hubo mucha discusión al respecto. La verdad que se dieron muchos temas discutidos. Y encontramos esta fórmula de hacerlo con las especialidades porque nos pareció que era la única factible. O sea, se inventó un sistema de alguna manera con esto. Ahora, déjame decir algo. La resistencia que tuvimos nosotros del ICBM en ese momento, que ya tenía un doctorado en ciencias médicas, fue terrible. O sea, ellos encontraron que esta decisión nuestra de sacar un doctorado, aparte del que había ya en la facultad, era una cuestión casi, yo diría, ofensiva contra lo que representaba en ese momento el doctorado del ICBM. Bueno, a pesar de eso, como dijo recién Juan Pablo, ¿no es cierto?, uno hizo muchas locuras. A mí me tocó hacer algunas locuras como decano, no solamente esta, me tocó hacer la beca Diego Peralta con la multipolaridad de Renca, me tocó hacer la Universidad del Adulto Mayor, me tocó construir 24.000 metros cuadrados de facultad sin presupuesto. Entonces, esos milagros que uno ocurre en la vida, ¿no es cierto? Este fue uno de los milagros que se me había olvidado precisamente en el tiempo. Ahora, yo quiero decir algo más, que es muy importante. La doctora Santolaya representa, de alguna manera, es como el símbolo de lo que fue este programa. Entre otras cosas, porque el Carlos McKenna, ¿no es cierto?, siempre fue pilar en el desarrollo de la investigación clínica, además de la actividad clínica. Hay que decirlo con todo. Incluso yo diría que, sin contar con que el hospital J. Aguirre, siendo nuestro propio hospital, ¿no es cierto?, tenía grupos de investigadores importantes, pero el Carlos McKenna fue, yo diría, un baluarte dentro de eso, el desarrollo de la medicina de este país. Y a mí me preocupa que el día que la doctora Santolaya se jubile, porque algún día se jubilar, ¿no es cierto?, ¿quién va a tomar esta bandera? Porque ella realmente representa el mejor ejemplo de lo que es un médico clínico y un médico investigador. Yo creo que no hay muchos ejemplos más importantes que ella. Y no lo digo porque esté ya presente, sino porque es una cosa que lo hemos reconocido a través del tiempo por sus proyectos que ha ganado y por su liderazgo. Ahora, yo creo que esto que se ha mostrado es muy importante. A mí me alegra mucho ver la cantidad de gente que ya ha egresado de este programa, la cantidad de gente que ha avanzado en esto. Y creo que esto hay que fortalecerlo sin lugar. Esto de los chicas me parece extraordinario, me parece una muy buena idea. Creo que todos sabemos lo difícil que cuesta hoy encontrar un médico en un hospital público que haga investigación. Es casi imposible, todos saben, por muchas razones, y el tema económico sigue siendo un tema muy importante. Y hay muchos jóvenes investigadores que se van de Chile. Yo puedo dar varios ejemplos de gente
que se ha ido de Chile sencillamente porque se da cuenta que acá no tiene ningún futuro. No va a poder hacer una clínica que le vaya a permitir vivir con su familia y al mismo tiempo dedicarse a la investigación. Así que, doctora, una vez más, y la doctora Pinto, que fue mi directora de posgrado y a quien yo quiero mucho y reconozco mucho, además, yo tuve el orgullo de ser decano de una facultad con puras mujeres. Teníamos vicedecana, directora de posgrado, extensión, directora académica, todas mujeres. Y se reían mucho de mí, porque decían que era Charlie. Yo era los ángeles de Charlie. Y en realidad lo que eran mujeres extraordinarias, ¿no es cierto? Fueron capaces de llevar a cabo programas como este y otros programas. Así que gracias, doctora Santolaya, por su presentación. Creo que es muy importante este esfuerzo que está haciendo hoy la facultad. Y yo espero que el doctor Ryan pueda seguir adelante impulsando este proyecto, porque realmente creo que es un proyecto muy valioso, no solamente para Chile, sino para América Latina. Antes de hacerle una pregunta breve, doctora Santolaya, quiero felicitarla por esta excelente presentación. Bonita, motivadora. Cuando digo excelente, me refiero a la forma, al fondo. Le agradezco su iconografía, sus diapositivos tan livianos, pero con tanto contenido. Y lo anterior, y tomo un poquito las palabras finales del doctor Lacera sobre los Zika, en que uno ve el lado de la luna en nuestros hospitales, en que en lugar de más centros asistencial e investigación cada día mejores, uno ve al revés, el lado oscuro de la luna, en que se nos van desgranando y lo vamos perdiendo. Mis dos preguntas breves. Primero, dentro del reglamento o los objetivos de este programa, leí la formación de un pensamiento libre e independiente en investigación. Un poquito más abajo, y la formación ética, de acuerdo a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo monitorizan ustedes, cómo forman a estas personas en busca de un pensamiento libre e independiente en circunstancias que uno observa tanto incumplimiento de esto muchas veces en su camino en la vida como de... Y segundo, la segunda pregunta más cortita, usted habló metafóricamente de los ladrillos, un ladrillo sobre otro, y se va formando esta historia de la Facultad de Medicina y este aspecto tan interesante. Pero en la época del 60 y del año 70, en los años 70 y 70, recordarán que yo recibí, y algunos están acá, que existían las becas mixtas, en que estaba, ¿no es cierto?, lo básico y lo clínico. Y que me da la impresión que no tuvieron un final feliz. Pero ¿hasta qué punto en el ADN de este programa está esa experiencia anterior? Quería preguntarle a María Eugenia y al decano aquí presente. Tantas conversaciones que hemos tenido respecto de la primera pregunta que usted hace. Fíjese que es interesante cuando uno revisa todos los perfiles de egreso que quizás uno escribe, porque cómo se hace cargo uno de las cosas. Es difícil. Lo que nosotros hemos hecho buenamente es, primero, que el currículum del plan lectivo de este programa de doctorado sea cada vez más libre, salvo que todos los estudiantes tienen que tener aprobado un curso formal de ética, clínica y de investigación, que son dos cosas que tienen mirada distinta, y evidentemente un curso de metodología e investigación, porque lo estamos formando desde ese punto de vista. Todo el resto de su plan lectivo es libre, y por supuesto que tenemos contenidos éticos que están puestos ahí, que reflejan lo que nosotros pretendemos que las personas sean y que tengan los principios éticos universales que conocemos, particularmente en clínica y en investigación, en los dos ámbitos. Lo del pensamiento libre e independiente es muy difícil de medir, sin embargo, se hilvana con la idea de que las personas se arrimen, como dijo Juan Pablo, a grupos de investigación que tengan líneas de investigación que respondan a las necesidades de la medicina actual, desde el punto de vista de la promoción, la prevención, la terapia, lo que usted quiera. Pero me refiero a que las líneas de investigación no sean comandadas por intereses ajenos,
sino que sean comandadas por las reales necesidades que tiene nuestra población. Ese es como el foco que está puesto en el programa y lo que nosotros intentamos enseñarle a los estudiantes y arrimarlos a investigadores que están teniendo investigación con ese foco. No es la manera más pura de poder medir lo que usted está preguntando, pero no tengo una mejor respuesta, digamos. Tampoco creo que haya una mejor forma de evaluar. Quizás sí saber qué tipo de investigación están haciendo nuestros estudiantes, pero por eso cuando les muestro qué están haciendo en investigación, lo que les muestro son fondos concursables que les permita a ellos mismos ir generando respuestas a problemas reales de la población, y a eso me refiero con un investigador libre e independiente, que no esté comandado por otros intereses. Yo creo que es importante, porque él hizo mención a un programa que existía en la beca de formación nuestra. Yo hice una beca en pediatría con el profesor Negro, eran estos becados que tenían formación primaria, ¿no es cierto? Y llegaban directamente sin haber sido generales de zona. Era un complejo diferente. Hay una gran diferencia. Yo creo que tienen mucho parecido en el sentido de tratar de darle a esa gente una formación básica. Bueno, yo creo que acá está nuestro querido amigo Giorgio también. Doctor Avendaño también fue parte de ese proceso, ¿no es cierto?, donde él hizo la formación y al mismo tiempo. Pero lamentablemente gran parte de esos pediatras formados se fueron de Chile. Sergio Estaño, Rodrigo, Gustavo, ¿no es cierto?, Alan Reed, el mismo doctor Rosso, que fue becado por el señor Neguero, se fue a Chile, él volvió, porque tenía otros intereses y volvió. Pero en general hubo mucha gente que se fueron todos. No volvieron. La gran diferencia, yo siento que es, lo que estoy poniendo ahora con el programa que ustedes están llevando adelante, es que la gente se queda. Y la gente se queda y se desarrolla aquí en Chile y hace su apoyo a los comentarios. Entonces creo que ahí hay una diferencia sustancial, ¿no es cierto?, y muy positiva. Bueno, en primer lugar yo quiero felicitar a María Elena porque hizo una presentación preciosa. No era fácil contar esta historia de 20 y tantos años en esta forma tan atractiva y tan clarificadora. Así que María Elena, yo te agradezco la presentación que tú hiciste y además agradezco todos estos años que tú has estado coordinando este programa. Es decir, ha sido notable el trabajo que ha hecho María Elena en lograr que los estudiantes hagan su camino en el plazo estipulado. Eso no es fácil para desarrollar todas las actividades del programa y cumplir los objetivos. Ha sido realmente una labor muy linda. Yo quiero ir un poquito hacia atrás, en parte por lo que estaba ya comentando el doctor Lacera. Cuando llegué a la escuela de posgrado, me encontré que la escuela de posgrado tenía 2 decretos universitarios. Uno del programa de especialistas, que abarcaba todas las especialidades que se estaban entregando, y al mismo tiempo tenía un programa de doctorado en ciencias médicas. Además de ciencias biomédicas, tenía un doctorado en ciencias médicas, que fue obra del doctor Manuel Oyarzún. Ese programa sí tenía un concepto distinto. Esperaba que la persona fuera especialista y después de ser especialista se integrara al doctorado. Lamentablemente, quienes se integraron de la manera inversa, no terminó ninguno el programa. Pero, sin embargo, ese programa, el doctor Oyarzún, fue la base del programa que nosotros hicimos de ciencias médicas. Ahora, desde el punto de vista jurídico, la universidad no aceptaba imbricar las dos cosas en un decreto. Entonces, por eso es doctorado en ciencias médicas y especialidad. O sea, ahí se juntan 2 decretos que hacen su ciclo completo cada uno y se cumplen todos los objetivos determinados por cada uno de los decretos para dar el título de especialista y el grado académico. Bueno, eso estaba en el pensamiento. ¿Por qué no hacerlo? Si todo depende de la escuela de posgrado, no tenemos que entrar a conversar con más gente, pero sí había que hablar con la gente que estaba en la propia Facultad de Medicina. Y ahí se trabajó haciendo grupos, focus group, con gente básica y clínica. Y de la parte clínica teníamos que elegir justamente aquellos grupos donde ya se sabía que había investigación incipiente o más desarrollada, y esos fueron los que fueron invitados a estas reuniones, que fueron más o menos 100 académicos al final que participaron. Eso, yo diría que más del 50% encontraron que era una locura, que ya existía este programa base de formación básico-clínica que había habido previamente, pero que en la mayoría de los casos habían terminado en las ciencias preclínicas, más que nada, pero no
como clínicos ya definidamente en el área clínica. Entonces, en definitiva, yo me encontré que había un grupo no menor del grupo del Instituto de Ciencias Biomédicas que estaba disponible para poder apoyar este programa y muchos clínicos que encontraron que podía ser una experiencia valiosa, pero sí había que partir solamente por un número muy pequeño de grupos. Partimos con 4. Y ahí es donde el decano y la doctora Norero como vicedecano apoyaron esta idea, porque significaba que al menos el primer año había que pagarle un sueldo a estos 4 nuevos ingresados, porque después a partir del segundo año todos ganaban CONICYT y obtenían los fondos de CONICYT para seguir adelante con su programa. Pero ese esfuerzo el decano estuvo dispuesto a hacerlo, y eso fue extraordinario porque nos dio la tranquilidad de poder hacer este programa. Ahora, para poder este programa loco, tuve que ir a recorrer los distintos campos clínicos, incluso la Católica, de todo, y tuve la suerte que los que habían sido mis alumnos en San Juan de Dios fueron los que tuvieron más confianza, y ahí Juan Pablo, que había sido mi alumno, y otros 3 o 4 más que se siguieron a continuación, creyeron, estuvieron dispuestos a hacer esta cosa distinta, más larga, y llena de desconocidos, porque eran cosas que no se sabían que podían. Bueno, yo agradezco justamente a la valentía de aquellos primeros que iniciaron este programa. Agradezco a Manolo Yarzún por la base que me dio al doctor Laceras y a la doctora Norero por dar el apoyo, y al doctor Fernando Cazorla, que estuvo dispuesto a ser el coordinador del primer comité que se creó. El doctor Cazorla había hecho un largo camino en Estados Unidos para lograr un objetivo similar. Y él estaba contento de la idea de que en 6 años pudiera hacer lo mismo que él había hecho en 10 o más años en Estados Unidos, y por eso yo también le agradezco a él, estuvo dispuesto a asumir este tema. Por último, en el año 2002 ganamos un proyecto MESESUB que era para financiamiento, y eso nos permitió financiar una parte de los estudiantes, nos permitió comprar equipamiento para los grupos clínicos que se habían involucrado como participantes de este programa, y eso fue extraordinariamente valioso. Incluso tuvimos la posibilidad de organizar cursos con invitados extranjeros que le dieron un toque especial a este programa de ciencias médicas. Lo otro que también brevemente quisiera comentar es que nuestros alumnos de este programa, los estudiantes de este programa, fueron en la mayoría de los casos recibidos bien en sus grupos clínicos. Algunos no, pero la mayoría sí. Y es más, fueron tan reconocidos que muchos de ellos terminaron siendo jefes de becado, por lo cual eso demostraba que tenían la aceptación de sus compañeros de sus mismos pedidos, y ellos además introdujeron, yo me acuerdo, en las reuniones clínicas, temas que tenían que ver con el área clínica, pero en un lenguaje que ellos manejaban muy bien. Muchas de las revistas clínicas de cirugía, medicina interna y las especialidades hablan en un lenguaje que es un lenguaje que no se manejaba en el área clínica. Entonces, estos estudiantes fueron los que hicieron esas reuniones clínicas, hablando de biología molecular y todos los otros términos que todavía no estaban incorporados al área clínica. Así que ya en esa etapa estaba cumpliendo un objetivo que era importante para los grupos clínicos, y ahí yo creo que se generó bastante respeto a estos estudiantes que venían con esta formación distinta. Le agradezco mucho su presentación y por haber levantado este tema, que probablemente les ha costado mucho implementarlo, como escuché aquí. Pero si uno mira en el mundo, en el hemisferio norte especialmente, y aquí hablo como cirujano, cuando uno entra en las ligas mayores y conoce qué pasa en el mundo académico, uno ve que gran parte de los chairman de universidades tienen, junto con un doctorado, además un MBA, y probablemente ha sido, como dice el doctor Lacera, que lo consiguieron pasito a pasito, no en forma integrada. Hoy día, en la atención clínica, yo creo que es fundamental que el médico también tenga una visión de ciencia. Lo que decía el New York Times ahí es muy cierto. Pero y con esa inquietud, y después de ver lo que ocurre afuera, les cuento un poco del mundo privado. Siendo director de la clínica alemana, dije, bueno, y nosotros, y hace unos 6 años atrás hice un levantamiento de cuántos doctores PhD teníamos en la clínica.
eran 1100 médicos staff y encontré 22. Claro. Un día los reuní, di un desayuno, conversamos 2 horas y que me contaran qué estaban haciendo. Era un mundo desconocido. La mitad de ellos había dejado de hacer investigación y los otros hacían investigación con mucha dificultad. Toda esta gente había estado 4 años haciendo un PhD. Hoy día esto ha cambiado mucho. Nosotros, a través de nuestra unión con la UDD y el ICIM y el Centro de Investigación, hoy día esto se está dando mucho más fluido. Pero yo creo que esto es un producto que hay que seguir implementando y empujando. Diría más, si yo volviera a tener 25 años, sería sin duda interesado en hacer una formación quirúrgica, yo me buscaría un programa como este. Porque de las cosas que resiento en mi vida académica, es no haber tenido toda la fortaleza de haber sido o haber tenido una formación de investigador. Uno se va más por las operaciones, los trasplantes, lo come la parte asistencial. La academia y la investigación uno la hace como puede. Yo creo que esta es una excelente fórmula y habría que seguir empujando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hepp. Lo que dice el doctor Hepp es lo que tenemos que impulsar, y hay varios de nuestros egresados que trabajan en la clínica alemana, lo que es muy gratificante poder tener también parte de nuestros egresados, como dije en la presentación, en el mundo de la medicina pública y privada, porque esto no es un programa hecho de manera endogámica, como mencioné, es un programa que pretende poblar nuestros campos clínicos, pero también llevar esta cultura del médico investigador a otros lugares, y esos lugares son, mientras más amplios, mejor. Así que, muy bien, y la Universidad del Desarrollo está haciendo todo un empuje en esa línea, así que eso se reconoce nacionalmente. Doctor Llanes. Muchas gracias, doctor Wolf. Mis felicitaciones más calurosas a la doctora María Elena, porque fue una presentación excepcional, en claridad, amenidad y profundidad. Ahora, el tema de la relación entre la medicina clínica y las aspiraciones a crear un puente que la unan con las ciencias básicas, nació en nuestro país muchos años antes, nació junto con la medicina clínica del siglo XIX. Y ahí ya había médicos que se formaron en Alemania y volvieron a Chile, y junto con actuar como médicos, hicieron investigaciones que eran en esa época bastante parecidas a lo que correspondería considerarse como ciencias básicas. En el momento actual, programas como el que nos ha presentado María Elena, los tienen la inmensa mayoría de las universidades norteamericanas, sobre todo las más grandes. Pero hay algunas que destacan sobre otras. Y probablemente la que destaca más es el NIH, en Bethesda, Maryland, que tiene un programa casi idéntico al que presentó la doctora Santolaya, pero es justamente al revés en cuanto al alumnado. Ellos cogen como alumnos a científicos básicos, biólogos, bioquímicos, biólogos moleculares, inmunólogos, etcétera, no médicos, a los cuales los reúnen para analizar el estado actual de la salud, medicina en particular y otros temas de salud también, para conocer qué es lo que está pasando, cuáles son las inoperancias que tenemos los clínicos y qué es lo que se necesita para avanzar en el conocimiento de las enfermedades y en su tratamiento. Y esto los estimula para que ellos después se dediquen a hacer una investigación que sea el puente entre la clínica y la ciencia básica. En cuanto a los esfuerzos sostenidos en particular por la Universidad de Chile, quiero hacer alguna pequeña corrección en cuanto a lo que ocurrió con las llamadas becas mixtas, que fueron una muy interesante experiencia y que fue muy controvertida, sobre todo por problemas financieros en su época, de lo que yo recuerdo. La situación que ocurrió con las becas mixtas fue lo que mencionó uno de los que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que después que terminaban, no encontraban un campo adecuado para desarrollarse en la intención que ellos pretendían.
pero que fueron brillantes. Solo quiero mencionar dos ejemplos. Jorge Raquela y Felipe Cabello han hecho una carrera espectacular uniendo medicina clínica con el puente translacional en Estados Unidos de Norteamérica. Son ampliamente respetados y representan la calidad de la enseñanza médica recibida en su país. Pero se fueron porque en su país no tenían el campo adecuado para recibirlo. Pero hay otro, Francisco Andrighetti, por ejemplo, hizo una beca mixta de oftalmología y salud pública. Ahora, ¿qué hizo con salud pública? Bueno, la beca de salud pública le fue muy útil para formar la primera unidad de trauma ocular que se hizo en Chile y que probablemente es la única hasta el momento actual, que es un ejemplo realmente impresionante de solución a un problema médico que en ese momento estaba desamparado. Tengo sí una pregunta para los que han presentado los datos que hay acá. ¿Cuál es una estimación del costo de este programa, en primer lugar? Y segundo lugar, del programa in toto, con todos sus alumnos. Y después, ¿cuánto cuesta cada alumno? ¿Qué financiamiento tiene? ¿De dónde se obtiene la finanza? ¿Cuánto reciben como honorarios aquellos médicos que ya no van a estar 3 años becados, sino 6 años en un programa de formación? Van a estar durante los 6 años recibiendo el mismo honorario que recibieron en el primer año. Durante esos 6 años los que eran solteros se casaron. Los que se casaron tuvieron hijos. Este es un problema social que puede tener repercusiones importantes. Yo quisiera saber cuánto cuesta y quién lo financia. Muchas gracias. Bien, doctor Reyes, este es un programa que es financiado por los fondos generales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es un programa que contempla un estipendio para los estudiantes y a la vez contempla la exención de aranceles de los estudiantes durante su programa clínico. El estudiante paga ambas matrículas durante los 6 años, es decir, los años que le corresponden, digamos, de la beca clínica, se hace cargo de eso y la facultad le otorga este estipendio que se ha igualado a otro programa que nosotros tenemos en la facultad que se llama las becas docentes, que dicho en otras palabras corresponde más o menos a la beca de honor y algunas becas a estudiantes destacados de cada promoción. Y eso ha sido un tema difícil porque cada vez los sueldos de los residentes son mejores cuando vienen del Ministerio de Salud y ellos están haciendo los programas CONIS, que después son los 3 años de formación y los 6 años de pago, que es el periodo asistencial obligatorio. Y por otro lado están los EDF, que son los que han hecho general de zona y luego vuelven a hacer su programa de formación. Ellos tienen un sueldo que tiene la misma diferencia odiosa que hoy día ser académico de la universidad y trabajar en un hospital público. El sueldo del hospital es mucho mejor que el de la universidad. Y eso es una realidad con la que nos cuesta lidiar. Entonces, las personas ganan un honorario, perdón, un estipendio, tienen exención de arancel y tienen la obligación de postular a las becas ANID, que antes se llamaban becas CONICET, como parte de su programa. Si la ganan, que no la ganan todos, entonces ganan lo que les paga ANID y la facultad financia la diferencia para llegar a este estipendio semejante al del becado docente. Y a partir del reglamento del año 2018 que le mostré, ellos tienen una obligatoriedad de devolución a la Facultad de Medicina que es equivalente a los 3 años que se formaron en la especialidad clínica. La mitad de lo que tienen los becados CONIS que se forman por el ministerio. Entonces, sin entrar en el número chico, porque es cosa de multiplicar, digamos, la facultad requiere un presupuesto importante para formar estos estudiantes
a través de estos dos mecanismos, dejar de ganar por la exención y pagarle su estipendio, se financia parcialmente con las becas CONICET y tienen un periodo de devolución posterior de 3 años como académicos desde la generación que ingresó en 2018. Gracias. Ok. El doctor Llano está... El doctor Llano. María Elena, te felicito, pero calurosamente por tu presentación excelente, y a Juan Pablo también por los conceptos vertidos. Tienen que seguir adelante porque es una cosa muy importante tener médicos que tengan un conocimiento científico acabado. Ahora voy a retroceder en el tiempo y volver a las becas mixtas. Aquí en la academia somos algunos que hemos sido de alguna manera becados mixtos o formalmente o informalmente. El doctor Oyarzún tuvo una formación mixta muy importante durante los primeros años. Estamos hablando de 1927, que recibimos el título, hasta el 70. Está el doctor Felipe Cabello, fue compañero de curso y también compañero de beca mixta. Anteriormente a nosotros, el doctor Eduardo Ancalari también fue becario mixto, y somos todos miembros de la academia. O sea, la Academia de Medicina tiene un trayecto de médicos que han sido científicos y han sido también médicos clínicos. Como decía el doctor Humberto Reyes, en ese periodo, una vez terminada la beca, quedamos al borde del precipicio porque no había una clara continuidad, pero afortunadamente tanto Manuel y yo logramos un cargo en la Universidad de Chile y nos fuimos con un postdoctoral a California en un periodo bastante complejo en nuestra vida como país. Quería señalar eso, que los becarios mixtos estamos presentes también en la academia. Muchas gracias. Yo quiero señalar que hemos estado en una reunión excepcional dentro de lo buenas que son todas las sesiones del premio. Una presentación impecable, con María Elena ha resumido de forma muy objetiva y visualmente agradable los 20 años de la vida. Y el poder contar en el auditorio con personas como María Eugenia, Pablo, el doctor Lacera y el doctor O'Brien, que han sido todos protagonistas de esta historia, facilitando las cosas, entendiendo lo que había de fondo y poniéndose detrás del motor que la mejor. Doctor Dada. Antes de contestar la pregunta que tomó la doctora, y la delincuencia era una preocupación mayor de este país, quisiera felicitar al doctor Sotolaya, doctora Pinto, a todos los que han participado en este programa, y lo que es absolutamente extraordinario. Y voy a hacer un primer aporte histórico. Wilhelm von Humboldt, hermano Alexander, el conocido científico natural, que fue el más grande científico natural del siglo XIX, fue tan grande como humanista de su hermano como naturalista. Y él hablaba o manejaba o estudió 40 idiomas, el que inventó la filología. No voy a hablar más detalles, pero lo importante es que en 1807 fundó la Universidad de Berlín, que no existía. Prusia era un reino militar, fundamental. Tenía vida cultural, pero no tenía universidad. En Jena, en Leipzig, en Heidelberg, etc., pero no en... Pero no solo fundó la Universidad de Berlín, sino que refundó toda la universidad.
No, dos principios. Uno, la unión de docencia e investigación. El universitario significa que el científico. Y segundo, la relación médico-médico. La importancia de la relación médico. Ambas cosas las hemos visto en este programa. ¿Qué pasó con eso? Que es un estudio de la historia de la medicina. En el siglo XIX, y yo diría hasta la guerra 14, y en parte también hasta la Segunda, más del 50% de los descubrimientos de fisiología, cirugía, medicina interna del mundo se hicieron en Alemania. ¿Por qué? Porque todo médico era investigador. Entonces, pienso que este programa puede ser muy revolucionario, puede transformar la medicina, el nivel de la medicina. Ahora, respecto a la pregunta de la diferencia. Hace algunos años me preocupé del tema. Es decir, estábamos viviendo una enfermedad, así como tenemos individuos que forman la sociedad. Y la sociedad con este nivel de delincuencia está perfecta. Y demostré por qué. Y me encontré al estudiar las cifras con cosas inverosímiles, que ahora deben ser peores, porque han pasado y no había llegado a la cantidad de narcotraficantes y todo eso. Chile tenía el récord mundial en robo con violencia, pero un récord pero descomunal. Yo les voy a dar la cifra. Chile tenía 2.000 robos con violencia por 100.000 habitantes. México tenía 500, Argentina 300, Francia 100, Australia 16, Japón 4. Esa es probablemente la revolución del robo con violencia que ocurre en este país. ¿Cómo no va a estar la sociedad preocupada por este tema? Teníamos una cosa buena, sí. Éramos los mejores de toda América, incluido Canadá y Estados Unidos, en homicidios. ¿Bien? Solo 20 puntos. Homicidios por 100.000 habitantes. Los millones 4.6, Honduras 93. Y El Salvador, y ahora han mejorado, tenía 100. En fin, eso explica que nosotros no somos naturalmente violentos, pero fuéramos cuando entendemos cifras tan altas de homicidios, pero no. Y había muy poco. En un año, a este subieron los homicidios del 42%. Empezamos en los 8 años que desde que yo estudié el asunto de haber subido, no sé la cifra de hoy, pero no es bastante curioso un país que tenga esa cantidad de robos con violencia y esa tan baja tasa de homicidio, o tenía. Bueno, nuevamente, doctora Santolaya, felicitaciones mías de la academia. Está haciendo para mejorar el nivel cultural científico de nuestro país. Eso es importante. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes.